mucha gente se considera cristiana solo por el hecho de estar haciendo obras buenas. Pero esto solo es un engaño. Les animamos a meditar la palabra con nosotros. Quédese. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas, estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que aún esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 muros caerán, traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.
porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. En la actualidad que vivimos, se levantan cada vez más voces extrañas, proclamando nuevas verdades. Y estas, de formas muy sutiles, se van acomodando en cada rincón y en cada área de nuestra sociedad. La idea de caminar en la verdad hace que surjan dos preguntas muy importantes referente a ella. Primero, ¿qué es la verdad? Y segundo, ¿qué es caminar en la verdad? Como cristianos sabemos que Jesús es la única y absoluta verdad. Caminar en la verdad significaría entonces caminar en los mandamientos y en los mandatos de Dios. Es decir, caminar conforme a lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Pero hoy, hablar acerca de la verdad podría sonar para muchos intolerante, debido a que hay muchas verdades que se han levantado alrededor del mundo, proclamando ser ellas mismas las dueñas de la verdad absoluta. Sin embargo, a través de las escrituras bíblicas, nosotros vamos a ver que todas las verdades que se han levantado son relativas, pero la verdad que Dios ha establecido es la única que tiene el poder y la capacidad de darle fundamento y vida al hombre. Proclamar la verdad que establece la escritura bíblica para muchos resulta muy difícil en un mundo que hoy ya no quiere ver la verdad de Dios como la verdad absoluta. Esto no solamente le pasó a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a proclamar y a dar testimonio de la verdad en un mundo totalmente ajeno a ella. La verdad es Cristo, y por causa de la verdad, el mundo de hoy genera que mucha gente no solo no crea en la verdad, sino que se resista a ella. Eso también le pasó al apóstol Pablo. Por establecer la verdad, por hablar la verdad a la generación de su época, él se ganó la enemistad de muchos. Así lo relata claramente las Escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Los Gálatas se habían confundido al extremo, ya que cuando ellos comenzaron a recibir la verdad de parte de Pablo, esta les fue molesta inicialmente. Es decir, no lo recibieron con gozo, pero sin embargo, esta palabra, esta verdad, más adelante trajo gozo sobre todos aquellos que la recibieron. Nuestros tiempos, con los tiempos del apóstol Pablo y con los tiempos del Señor Jesucristo, no han cambiado. La verdad sigue siendo cuestionada y es el punto de discordia que se genera en muchos lugares. Sabemos que anunciar la verdad del Evangelio de Dios a este mundo es difícil. Decir la verdad en este tiempo para muchos es impactante y es difícil el poder recibirla. Pero es mucho más perjudicial no anunciar la verdad, ya que la verdad de Dios, el Evangelio, anuncia dos cosas: salvación para un pueblo, pero destrucción eterna para otro que rechaza la verdad establecida por Dios, quien es Cristo. El apóstol Pablo vio cómo muchos cristianos estaban siendo engañados por falsos maestros que se habían levantado a proclamar una verdad
que no era la verdad del Evangelio, que no era la verdad bíblica, pero que mucha gente comenzó a seguir. Pablo tuvo que evidenciar todas las mentiras que rodeaban al sistema que se había formado por no caminar en la verdad de Dios, sino en algo que el mismo hombre había creado. Cuando se proclama la verdad, el bienestar eterno de mucha gente está en juego. Proclamar la verdad significa anunciar correctamente lo que Dios ha establecido en su palabra. El no proclamar la verdad de Dios conforme a las Escrituras genera que mucha gente proclame una fe que no es la fe bíblica. Es por esta razón que vamos a encontrar a mucha gente que hacen una proclamación de fe en sus vidas, pero luego se desilusionan, luego se apartan, luego repudian lo que han empezado. Y muchos de ellos ya no quieren volver a vivir la vida de fe que habían conocido. Pero todo esto se da por una sencilla razón, que ellos no han conocido al Dios verdadero. La fe que ellos están siguiendo no es la fe que Dios estableció, sino es algo que hombres han creado alrededor de la fe, pero que no tiene nada que ver con la fe que Dios ha establecido. En la Biblia vemos muchos ejemplos de gente que comenzó a tratar de seguir a Dios desde su propia perspectiva, bajo su propia forma, bajo su propio criterio. Y cada uno de ellos, al hacerlo, luego se encontraron con que fracasaron en su fe porque no lograron lo que ellos estaban anhelando. Por ejemplo, tenemos el caso de la mujer samaritana, que ella conocía perfectamente cómo funcionaba la religión judía, pero también conocía perfectamente cómo funcionaba la religión en Samaria. Ella, en medio de su rutina, fue alcanzada por el Señor Jesucristo y ella le hizo una pregunta vital que hoy todo el mundo tiene que hacerse. Y ella le preguntó al Señor, ¿dónde es que nosotros debemos adorar? ¿En este monte, refiriéndose a Jerusalén, donde adoraban los judíos, o en aquel monte, refiriéndose a Samaria, donde adoraba el pueblo de ella? Y Jesús le contestó de una manera contundente, te aseguro que no es ni en ese monte ni en aquel monte, porque los verdaderos adoradores que adorarán al Padre lo harán en espíritu y en verdad. Y tales adoradores el Padre está buscando. Jesús le habló de una relación particular que ella tenía que tener con Dios. Y Jesús le hizo saber que Él es Dios y que Él ya la estaba buscando. Esta mujer había estado buscando respuestas a su vida, como hoy mucha gente está buscando. Ella no sabía realmente dónde adorar, porque ella estaba buscando servir a Dios y seguirle verdaderamente, pero ella lo hacía en sus fuerzas y a través de un sistema religioso. Una de las cosas principales que podemos ver en la historia de esta mujer que está registrada en el libro de Juan capítulo 4 es que ella tenía un problema de promiscuidad que ella no podía resolver. Jesucristo le dijo, anda, ve y llama a tu marido. Y ella le respondió, Señor, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el hombre con el que estás ahora no es tu marido. Esto fue suficiente para que ella se dé cuenta de que él podía saber lo que ella estaba pasando. De la misma manera, Dios sabe lo que cada persona está viviendo en lo más íntimo de su vida. Aquellas luchas, aquellas cosas de las cuales no puede salir. Pero Jesús vino a traerle
la respuesta de Dios, es decir, Él mismo, para resolver el problema de ella. Esta búsqueda de Dios, desde el principio de los tiempos hasta hoy, no ha cambiado, sigue siendo la misma. Dios desea que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Porque hoy hay mucha gente que está sirviendo al Señor o que está adorando al Señor, pero no en espíritu, sino en la carne, y no en verdad, sino en mentira. Los mandamientos de hombres o las reglas que nosotros podemos imponer sobre las personas no van a cambiar a una persona. Es solo la relación que el hombre puede tener con Él lo que puede traer una transformación real y veraz a su vida. Cuando yo escucho decir acerca de personas que estaban en el Señor hace muchos años, pero ya no quieren saber nada de Él, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de ningún tipo de religión. Y yo me pregunto, ¿dónde es que realmente ellos estuvieron? ¿Realmente ellos conocieron la verdad o ellos estuvieron en un sistema de engaño y de mentira? El propósito que tiene este mensaje es que usted aprenda a caminar en la verdad y que no se deje engañar por las circunstancias, porque la verdad solamente está en las escrituras bíblicas, es decir, en la palabra de Dios. Casos parecidos a estos es uno que registra el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 19. Permíteme leerlo contigo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este es el gran problema. Cuando una persona no abraza la fe verdadera, comienza a caminar en error y en mentira y en un falso evangelio. Eso es lo que ocurría también en la época de los discípulos, y esto es lo mismo que ocurre en nuestro tiempo. Mucha gente cree que verdaderamente ellos están sirviendo al Señor, pero en realidad ellos están caminando en una falsa religión, en una falsa verdad. Y lo que Dios quiere es que cada uno venga al conocimiento pleno de la verdad, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios en su palabra nos advierte muchas veces que hay una fe que el hombre puede estar siguiendo y que no es una fe genuina. Por ejemplo, en el libro de Santiago 2:14 dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En este versículo nosotros podemos ver claramente que hay personas que no están siguiendo una fe verdadera. Porque el versículo dice lo siguiente: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, la fe debería estar acompañada con obras. Si el Evangelio de Dios no está claro en nosotros, nuestra fe no va a estar en el Dios verdadero. Tendremos una fe humana que se mezclará con nuestras pasiones, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestras necesidades, con nuestras tradiciones, y corromperemos aquello que es original. La única manera en que una persona pueda aprender a caminar en la verdad es si conoce la verdad. ¿Y quién es la verdad? La Biblia nos narra claramente que la verdad es Cristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El deseo que Dios tiene es que todos vengan al conocimiento de la verdad y a través de la verdad ellos puedan vivir la clase de vida que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos.
Una de las cosas que el Señor Jesucristo quiere en nosotros es que aprendamos a caminar en la verdad. Así es como Él lo expresa en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17. Vayamos allí. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Aquí el Señor nos está diciendo claramente que Él ya no quiere que el hombre camine como si no tuviese Dios, que el hombre camine como si no conociese a Dios. Un gentil era aquella persona que no tenía comunión y que no tenía pacto con Dios. La característica principal es que vivían la vida de acuerdo a sus deseos y de acuerdo a sus propias vanidades. Por eso es que Él dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como también los gentiles en la vanidad de su mente. Siguiendo con el texto, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Es decir, ellos no podían ver y no podían discernir, no tenían la capacidad de darse cuenta del error y de la mentira del mundo, porque estaban con un entendimiento oscurecido o entenebrecido, es decir, ellos no podían ver. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos, separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo el Mesías de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El deseo que Dios tiene es que cada uno de nosotros aprendamos a caminar en la verdad, para no ser engañados, para no ser llevados por cualquier tipo de falsa enseñanza que arrastra a mucha gente por el entendimiento entenebrecido que tienen acerca de la verdad. Dios quiere que cada persona le conozca, y la forma que Él ha establecido para que eso ocurra es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede mostrarnos quién es Dios, como Jesucristo lo enseñó. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto el Señor lo dijo en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Pero Él lo que está haciendo es aclarar el deseo que Dios tiene de que cada persona pueda conocer quién es Dios a través de Él. Solo la palabra de Dios tiene el poder para producir los cambios que una persona necesita, que tú necesitas. Solo la palabra es la única fuente que te va a permitir caminar en la verdad. El poder que tiene la palabra, el hombre aún no lo conoce, aunque vivimos en medio de la creación de Dios y caminamos en la verdad que Él estableció en la creación. El hombre no alcanza a comprender la magnitud de lo que eso significa. Como al inicio de todas las cosas, la tierra no cambió porque ella quiso cambiar, sino que cada vez que Dios habló sobre ella, la tierra comenzó a cambiar. Y es exactamente lo mismo que ocurre con cada uno de nosotros. Los cambios que necesitamos que se produzcan en nuestras vidas van a ocurrir cada vez que Dios hable. Y la forma en que Dios habla sobre nosotros es a través de la escritura bíblica. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado o hemos tratado de cambiar ciertos hábitos o conductas
en nosotros mismos. Hábitos temporales, hábitos, por ejemplo, perjudiciales, hábitos ocultos, cosas que han manejado de alguna u otra manera nuestras vidas. Y por lo general, el hombre fracasa en el intento. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Pero esto solo se produce por medio de la palabra de Dios. Solo el conocimiento de la palabra y la obra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros va a generar los cambios que nosotros necesitamos para vivir la vida que Dios quiere que tengamos. Es más, la Biblia nos dice que Él ha preparado los caminos para nosotros. Él tiene los caminos preparados por los cuales nosotros debemos andar. Así es como lo dice la Biblia en Efesios 2:10, donde dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros caminásemos en ellas. Dios promete cambiar y transformar nuestras vidas, pero no por tus propios actos o por tu propia cuenta. La promesa de Dios radica en el poder de la palabra que está en nosotros. En la medida en que la palabra de Dios viene a tu vida, es que Dios va a comenzar a generar los cambios que tú y yo necesitamos. Dios no nos dice que tú lo vas a hacer o que yo lo voy a hacer. Dice que Él lo va a hacer por medio de su palabra. Así lo afirma en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Como vemos aquí, esto no es una obra de la voluntad humana, sino es una obra del Espíritu del Señor trabajando en nosotros por medio de su palabra. Y empieza cuando esa palabra viene a nuestra mente y comienza nuestra mente a ser renovada y a ser transformada hasta que Dios comienza a generar el querer como el hacer por su buena voluntad. Y como bien lo dice en ese texto, para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios desea que aprendas a caminar en la verdad. Y la única forma en que tú y yo podemos hacerlo es por medio de la escritura bíblica para nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que Dios no desea que tú te ayudes a ti mismo, como mucha gente piensa que Dios está para que le ayude en lo que está necesitando. Él desea ser el único autor pleno de todo cambio que se produce en tu vida y lo va a hacer por medio de su palabra. Es por esta razón que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y que alcancen salvación. Así lo dice la Escritura bíblica, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el único que hace posible la salvación en cada persona. Caminar en la verdad significa caminar en Cristo. Caminar en Cristo significa caminar en la palabra de Dios. Y caminar en la palabra de Dios significa que debemos alimentarnos de ella todos los días, porque solo la palabra de Dios producirá el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, permitiéndonos caminar en la verdad. Jesucristo lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te invito a orar en este tiempo.
Padre, yo te doy gracias por darme a conocer estas buenas noticias para mi vida. Señor, quiero conocer más de ti a través de tu palabra. Señor, ayúdame a encontrar a alguien, un discípulo tuyo que me dirija y me ayude a conocer tu verdad. Haz tu obra en mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste con nosotros esta oración, te invito a que escanees el QR que aparecerá al final de este mensaje. Este nos permitirá estar en contacto contigo. Dios te bendiga. Qué buena palabra la del día de hoy. Caminar en la verdad es más que hacer obras humanas. Sigamos meditando en esta palabra. Dios los bendiga.